acá, tenemos lo que es la guía número 5, perdón. Fecha de entrega, hay que hacerla el 15 de septiembre, ¿verdad? Como plazo máximo. Por acá tenemos un problema propuesto al principio, antes de empezar la actividad, que dice, en un lugar determinado o un determinado lugar, se ha registrado el promedio mensual. Ok, promedio mensual, redondeado del entero más cercano. Ok. Luego dice, de las temperaturas durante el último año. ¿Cómo se muestra en la siguiente tabla? Dice que enero fue 22 grados, febrero 30, marzo 29, abril 19, mayo 10 grados, junio 5 grados, julio menos 6 grados, agosto menos 9 grados, septiembre 0 grados y octubre menos 2 grados, noviembre 6 grados y diciembre 10 grados. Entonces, pregunta dice, ¿cuál fue el mes donde hubo menor temperatura? Para eso necesitamos manejar lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Primeramente. Para ello también vamos a hacer una recta numérica para poder ubicarnos. Entonces por acá tenemos que el centro, ¿verdad? Bien, el neutro es el 0. Del 0 hacia la derecha vamos a tener lo que son los números positivos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Yo lo voy a dejar hasta 5. Luego del 0 hacia la izquierda tenemos los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Ok? Entonces, tener claro eso, ¿verdad? Del 0 para la derecha van a estar los positivos y de lo que es del 0 hacia la izquierda van a estar lo que son los números negativos. Igual, cuando nosotros tengamos un termómetro, normalmente el termómetro se maneja un poco distinto, ¿verdad? Vamos a girarlo hacia la izquierda y fíjense que ya ven ahí los números, ¿verdad? Se ubican el 0, ¿verdad? Lo que es las temperaturas hacia arriba son los positivos, hacia abajo los negativos. Entonces, lo que quiere decir esto es que cuando los números de las temperaturas, por ejemplo, si tenemos acá menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, van a ir hacia abajo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, las temperaturas entre más bajas estén, ¿verdad? Por ejemplo, esta de menos 9, o esta de menos 6, ¿verdad? O la de menos 2 que tenemos aquí. Lo que va a pasar ahí es que entre más abajo esté, la temperatura va a ser menor, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar las preguntas. ¿Cuál fue el mes donde hubo menor temperatura? ¿Cuál creen ustedes que haya sido el mes con menor temperatura, chicos? Agosto. Porque es una temperatura negativa y es la que está más abajo, ¿verdad? Menos 9. ¿Lo vieron? Entonces, es sumamente fácil eso. Entonces decimos que fue agosto. ¿Ok? Luego, la siguiente pregunta. ¿Se entendió esa, sí, muchachos? La A. Ok. ¿Cuál fue el mes donde hubo mayor temperatura? O sea, la temperatura más alta. Correcto. Correcto. Febrero, porque tuvo 30 sobre 0, ¿verdad? Y es una temperatura que estaba más arriba, ¿verdad? Perfecto. Entonces decimos que febrero. Excelente. ¿Cuándo hubo mayor temperatura? ¿En julio o en noviembre? ¿En cuál de esas dos? Están comparando, ¿verdad? ¿Julio o noviembre? ¿Cuál hubo mayor temperatura? ¿En qué mes? Noviembre. Excelente.
Vean que estamos comparando una temperatura negativa que está bajo cero y una temperatura positiva que está sobre cero. Lógico, ¿verdad? Tendría que ser noviembre porque tiene 6 positivo. Ordena las temperaturas de menor a mayor. Ok, yo voy a borrar por acá esto. Y vamos a ir colocando las temperaturas y las vamos a ir marcando para no copiarlas dos veces. ¿Cuál fue la temperatura más baja, la menor? Menos 9 dijimos, ¿verdad? Vean que aquí me preguntan que ordene las temperaturas, no los meses. Entonces sería menos 9 grados, ¿verdad? ¿Cuál seguiría ahí, muchachos? Menos 6 grados, luego menos 2 grados, ¿verdad? Ya voy tachando estas que ya tengo. Luego 0, ¿verdad? 0 grados. Luego 5 grados. Luego 6 grados. Y ahí voy, ¿verdad? 10 grados está dos veces, lo coloco dos veces respecto a esta parte, ¿verdad? 10 grados. 10 grados. Y continúo, 19, 22, ¿verdad? 19 grados, 22 grados, 29 grados y 30 grados. Y ya cumplí con esa parte. Vean qué facilito. Listo. Y ahí cumplí con eso. Ahora, vamos a ver lo que es ya lo de las relaciones de orden. Ok, ya ustedes en la escuela habían visto lo que era menor que, ¿verdad? El simbolito este. Mayor que, igual que es muy obvio, ¿verdad? Y estar entre. Que aquí como quien dice, estar entre el 3 y el 6. Un número que está entre el 3 y el 6. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ok, aquí hay tres cositas que tenemos que manejar. La primera, la comparación de números cuando los dos son positivos. Es decir, si yo tengo 2, lo comparo con 10, pues el mayor es 10, ¿verdad? O el menor es, 2 es menor a 10, ¿verdad? Lo mismo. Ok, entonces, por ejemplo, 15 y 7. Mayor sería el 15, ¿verdad? Como lo hacíamos en la escuela, ¿cierto? Esto viene siendo lo mismo. ¿Ok? Ese se entiende porque esa es la escuela, ¿ok? Ahora, como segunda parte, o número 2, cuando comparo un positivo y uno negativo. ¿Qué pasa cuando comparo uno positivo y uno negativo? Ya no como en la escuela, ¿verdad? Sino que cuando tengo un positivo y un negativo. O un negativo y un positivo. Entonces, por ejemplo, si tengo menos 3 y lo quiero comparar con el 4, o si tengo el menos 5 y lo quiero comparar con el 2, ¿verdad? Entonces, cuando yo comparo uno positivo y uno negativo, el mayor siempre va a ser el positivo. Es decir, el mayor en este caso es 4 y el mayor en este caso es 2, porque es el positivo. Está por encima, ¿verdad? O está a la derecha, por así decirlo, a la derecha de ese otro número. ¿Ok? Recordemos que el número mayor en una recta numérica es el que está posicionado a la derecha. Entonces, vamos a hacer este ejemplo de forma gráfica para que se entienda. ¿Ok? Voy a hacer la gráfica por acá. Entonces, voy a ubicar los numeritos, ¿verdad? Ubicamos el 0, le damos más espacio a la izquierda. 1 y 2. Por acá sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Entonces yo me fijo en los numeritos, me fijo en el menos 5 y me fijo en el 2. ¿Cuál es el número que está a la derecha? Efectivamente el 2. Entonces eso quiere decir que el 2 está posicionado a la derecha, lo cual quiere decir que es mayor que el 5, que el menos 5, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Esta es como la explicación gráfica. Esta es
La que les dije es la más práctica, que siempre cuando comparo un positivo y un negativo, el mayor siempre va a ser el positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Ok. ¿Qué pasa con la tercera? Eso pasa cuando yo comparo negativo con negativo, ¿verdad? Tengo dos números negativos. Y cuando comparo acá es un poco distinto. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo tengo menos 2 y lo quiero comparar con menos 5. O si tengo menos 6 y lo quiero comparar con menos 1. Entonces ustedes dirán, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, mira, el 5 es mayor que el 2 siempre. No. En los negativos no pasa eso. ¿Ok? Que el menos 2. En los negativos, cuando yo comparo los negativos, más bien este que parece ser el menor, ese es el mayor. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en la recta numérica, ¿verdad? Me fijo en la recta numérica, vamos a borrar esto por acá, busco los numeritos, busco el menos 5 y busco el menos 2. Recuerden que el que está a la derecha siempre es el mayor, ¿verdad? En la recta numérica, ¿verdad? No en la posición aquí, ¿verdad? Que esa posición puede variar. En la recta numérica, el que está a la derecha siempre va a ser el mayor. Entonces fíjense que más bien el menos 2 está ubicado más cerca del 0, por así decirlo, o a la derecha, que el menos 5. Entonces por eso decimos que el menos 2 es mayor. Entonces, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir de que más bien este que parece ser el menor, cuando comparo los negativos, más bien es el mayor, porque está más cerca del 0. ¿Estamos? Ok, en el segundo caso, menos 6 y menos 1. ¿Cuál es el mayor? Menos 1. O es lo mismo decir que menos 6 es menor que menos 1. Ok, estamos claros con eso, chicos, sí, ¿verdad? Súper bien. Creo que no hay problema ahí. Estamos bastante bien. Ok, continuamos entonces. Ahora es con el estar entre. Yo puedo decir entonces, voy a utilizar esta misma recta numérica para no estar haciendo cada rato. Por ejemplo, entre el menos 4 y el 2. Ok, digamos que yo les voy a colocar esto a ustedes acá y ustedes me van a decir un número que esté entre el menos 4 y el 2. Entonces quiere decir que debe ser un número que esté entre el menos 4 y el 2, perdón. Entonces van a ser todos los numeritos que se encuentran en verde. Cualquiera de esos, ¿verdad? Ya si yo les pregunto por cuáles son todos los números que se encuentran en esos, ahí sí me colocan todos los números enteros que se encuentran ahí, ¿verdad? Pero como estoy pidiendo solo uno, pueden colocar cualquiera, el 0, digamos, o el 1, o el 2, o el menos 1, o el menos 2, o el menos 3. Cualquiera de estos que están en verde. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, con eso? De estar entre. Ok. Entonces, por acá ya entendimos lo que fue la relación de orden. Vamos con la recta numérica. La recta numérica es súper sencilla. En la recta numérica, recordar lo que dije yo ahorita, ¿verdad? Que tenemos como elemento central ahí el 0, que divide a los números enteros positivos y los negativos. Entonces, por acá, para la derecha, íbamos a tener los números positivos, ¿verdad? Y ahí, para la izquierda, íbamos a tener los números negativos, fíjense. Entonces, la escala va a depender mucho del que haga la recta. Por ejemplo, yo voy a explicarles acá que yo haría tal vez de 2 en 2, ¿verdad? Para llegar más rápido a un número más alto, ¿verdad? Respetando siempre la escala, tanto en los positivos como en los negativos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O yo puedo decir no, la verdad que quiero hacerla de 3 en 3, entonces 0, 3, 6, 9, y a la derecha, menos 3, menos 6, menos 9, y de ahí a la izquierda.
Entonces, eso queda muy a criterio, ¿verdad? Y que yo lo pida, ¿verdad? Yo lo pido una escala de 2 en 2, o de 1 en 1, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, eso les toca a ustedes, ¿verdad? Hacerlo. Entonces, esos son los primeros dos temitas. Sumamente sencillos, ¿verdad? No hay mucho que hacer ahí. Bastante teórico. Ok, para no acumular y ver esos otros dos temas, voy a ir a la práctica para que vean cómo es que se hace. Ok, aquí lo que tenemos que hacer nada más es marcar cuál de los signos, de esos signos, es lo que tenemos que utilizar. ¿Cuáles de esos? Entonces, por ejemplo, aquí no hay problema porque son los números que normalmente conocemos, los números enteros positivos, ¿verdad? El 1 es mayor que el 0, el 2 es mayor que el 0, por ejemplo. Son números fáciles de ver cuál es el mayor. Aquí, recuerden que teníamos tres aspectos. El primero, los números que comparamos en la escuela, que es así, sencillamente fácil, ¿verdad? Eso no deberíamos de tener problema en eso. Donde podríamos tener problemas cuando comparo un positivo con uno negativo o cuando comparo dos negativos. Cuando comparo uno positivo y uno negativo, recuerden que siempre el mayor iba a ser el positivo, ¿verdad? ¿Ok? En este caso el mayor positivo. ¿Qué pasa cuando comparaba dos negativos? El que parecía ser más bien el menor iba a ser el mayor porque iba a estar más cerca del cero o a la derecha en la recta numérica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí el mayor sería el menos 5. ¿Alguien me puede decir cuál es el mayor del número 12? El mayor del número. El menos 19, correcto. Ven qué facilito, chicos. Súper fácil. Ok, práctica superada la A. Ahora vamos con la B. Considerando a X un número entero, escriba un número que se encuentra entre los siguientes pares de números enteros. Entonces, aquí tenemos que buscar un número X que se encuentre entre esos números. Por ejemplo, entre el 4 y el 9, colocar un número que se encuentre entre el 4 y el 9. 5, 6, 7, 8, cualquiera de esos. ¿Ok? Eso va a depender de ustedes, esa parte. Por ejemplo, aquí, un número que se ubique entre el menos 2 y el 1. Entonces, un número que se ubique entre menos 2 y el 1 podría ser entonces 1, menos 1 y menos 2. Si vemos, perdón, un menos 2 aquí. Si vemos ahí, entonces ocupamos un número que se encuentra entre esos dos números. Podría ser estos dos de acá, ¿verdad? Podría ser ya sea el 0 o el menos 1, cualquiera de los dos. Eso no hay ningún problema. Ok. Ok. Me regalan un segundo, chicos. Ok, entonces continuamos. Por ejemplo, qué sé yo, el 12. No vamos a hacer hasta el número 23 negativo, ¿verdad? O sea, no vamos a colocar toda la recta numérica, solo lo que ocupamos. Recordemos que en los negativos van hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces sería menos 20, menos 21, menos 22, menos 23. ¿Ok? Más que todo ubicando los números que necesito, ¿verdad? ¿Ok? Recuerden que para acá se acerca hacia el 0, ¿verdad? Entonces, y para el otro lado van subiendo los números negativos, más bien bajando. Ok, porque entre más a la izquierda estén son menores, ¿verdad? Ok, entonces,
Entre el número menos 23 y el menos 20 se ubican estos dos números. Fíjense. 22, menos 22, perdón. Un error. Menos 22 y menos 21. Entonces podemos colocar cualquiera. Entonces, ¿cómo vamos a colocar la respuesta? Coloquemos que x es igual a menos 22, pero también podría ser que x es igual a menos 21. Solo colocan uno. Digamos que ese que está en moradito. Eso de que yo coloco varios es para que ustedes vean que hay varias posibilidades, no solo una. Ok, por ejemplo, el 11. El 11, si ustedes se fijan que va desde menos 30, desde menos 24 hasta menos 30. Entonces, si yo hago la recta numérica, entonces, menos 24, menos 25, aquí van hacia la izquierda, menos 26, menos 27, menos 28, menos 29, menos 30. Entonces, entre esos dos números, entre menos 30 y menos 24, se ubican los numeritos que están en verde. Quiere decir que yo puedo colocar que el valor de x, o el numerito que está aquí, puede ser x igual a menos 28. ¿Ok? Yo lo puedo colocar así. Ok, estamos claros, chicos, con eso. Ok, chicos, ¿se entendió esa parte? Ok. Ok, ya entonces los dos temitas que vimos están claros. El de la recta numérica, ya nosotros vimos, ¿verdad?, que se hace dependiendo de la escala. Por ejemplo, aquí vamos de 0 a menos 1. Quiere decir que podría ser de 1 en 1, ¿verdad? Entonces probamos 0, 1, 2, 3 y vean que llegué a 4. Excelente, entonces quiere decir que la escala que coloqué está buena. Y voy rellenando el resto, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces, ya ahí tendríamos la primera hecha. Aquí, por ejemplo, si yo veo que desde el 0 al menos 4 hay un cuadrito en medio, quiere decir que aquí debería haber un menos 2, ¿verdad? Y yo veo que de 0 a 2, de 2 a 4, llego a 6 y después salto el 8. Entonces vengo para acá, menos 6 y menos 8. Fíjense que la escala es de 2 en 2. Ya ustedes tienen que definir el resto porque no se las voy a hacer todas, ¿verdad? Estamos. Desconecten el micrófono, chicos, por favor. Ok. ¿Estamos claros con eso, muchachos? Sí. Me indican si sí o si no, nada más. Ok. Ok. Bien. ¿Sí? Ok. Entonces ahora vamos a culminar con otros dos temitas que tenemos ahí, que es parte de lo mismo. Entonces por acá tenemos dos temitas, ¿verdad? Les dije. Tenemos el valor absoluto y el opuesto de un número entero, ¿ok? Entonces por acá vamos a trabajar con el opuesto de un número entero. Regálame un segundo. Ok, continuamos. El opuesto de un número entero es sencillo. Únicamente tenemos que conocer
¿Qué significa opuesto, verdad? Básicamente es el número, ¿verdad? Que tengamos que encontrar el opuesto y cambiarle el signo del número nada más, ¿verdad? Ok, entonces por ejemplo, el opuesto del 2 es el mismo número, pero con el signo contrario, negativo. El menos 15, por ejemplo. El opuesto del menos 15 es 15. Luego, el opuesto de 200 es menos 200. Es cambiarle el signo al número, eso es todo. Menos 1500, el opuesto de menos 1500 es 1500, por ejemplo. Vean qué sencillo. Y si es una letra, entonces nada más. Por ejemplo, H es menos H, ¿verdad? El opuesto. Y si es menos P, por ejemplo, el opuesto sería P. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con lo que es? Esto es opuesto, ¿verdad? Muchachos, ¿estamos claros con lo que es un número opuesto? Ok. Bien. Entonces por acá ahora vamos con lo que es valor absoluto. El valor absoluto también es sencillo. Básicamente el valor absoluto en la definición dice que es la distancia que existe del número hacia el cero. Por ejemplo, si a mí me dicen valor absoluto, recuerden que acá el símbolo de valor absoluto son dos rayitas rodeando el número. Por ejemplo, valor absoluto de 2 dice ahí, ¿verdad? Valor absoluto del 2. Entonces, eh, el valor absoluto es como la distancia que hay del número hacia el cero. Ok, tenemos 0, 1 y 2. ¿Cuánta distancia hay del 0 al 2? 1, 2 unidades de distancia. Entonces el valor absoluto es 2. Ahora, perdón, lo coloqué mal esto. El valor absoluto de menos 2 sería 2 porque hay 2 unidades, ¿verdad? Hay 2 unidades por acá. El valor absoluto de 2 viene siendo lo mismo porque sería 1, 2. Entonces sería ¿cuánta distancia hay? 1, 2. 2 unidades. Entonces, si me preguntan por el valor absoluto de 0, ¿cuánto es la distancia del número 0 hasta 0? Ninguna. Entonces, ese valor absoluto va a ser 0. Básicamente es entonces que si yo tengo un valor absoluto de un número, 10 por ejemplo, o el valor absoluto de menos 12, o el valor absoluto de menos 15, siempre, como estamos hablando de distancias, no hay ninguna distancia negativa, ¿verdad? Entonces, yo digo que todo valor absoluto de un número, sea positivo o negativo, siempre me va a dar positivo el resultado. Por ejemplo, valor absoluto de 10 es 10. Valor absoluto de menos 12 es 12. Valor absoluto de menos 15, eso es 15. ¿Ok? Hay un caso particular que a veces da negativo, pero es por esto, vean. Ok, porque tenemos un negativo que está fuera del valor absoluto, ¿lo ven? Porque si yo llego y digo, el valor absoluto de 32 es 32, ¿verdad? Siempre va a ser positivo. 32. ¿Ok? Pero como tengo que conservar el negativo de acá, es que ese negativo se queda al final. ¿Ok? En el ejemplo 4, vamos a ver. Si yo hago el valor absoluto de menos 10, esto me va a dar 10, ¿verdad? Positivo. Lo que hace que me dé negativo al final es el menos que está afuera, que siempre se conserva. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos a la práctica. ¿Qué hay que hacer? Vamos a irnos
la práctica por acá. Entonces, calcular el valor absoluto de los siguientes números. Valor absoluto de 2, 2. Valor absoluto de menos 8, chicos. La número 2, ¿cuál sería? La respuesta. 8. Valor absoluto de menos valor absoluto de 10, ¿cuánto sería? Menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque yo aplico el valor absoluto aquí adentro. El valor absoluto de 10 es 10, pero el menos de afuera hace que se conserve el menos 10. ¿Ok? Por ejemplo, este valor absoluto de esto, eso me da 5, pero con el menos, entonces me quedaría menos 5. ¿Ven? Y ya el resto le tocaría a ustedes. Ok. En la E y última, determinar el opuesto de los números enteros que se presentan a continuación. El único número que no tiene opuesto, aquí le pongo NA que no aplica, es el 0, porque el 0 no es ni positivo ni negativo, por lo tanto no puedo cambiarle el signo, ¿verdad? No puedo ponerle un signo opuesto, porque más bien es un neutro. El 7, ¿cuál es el opuesto del 7, chicos? Menos 7. El opuesto del menos 8. 8. Muy bien. Excelente. Y ya con eso podrían hacer el resto. Aquí pues tienen que ir marcando con encima una X, ¿verdad? Si entendieron o no. El nivel de desempeño, que espero que todos marquen aquí porque todo el mundo ya entendió. Tienen hasta el 15, ¿verdad? Tienen hasta el 15 de septiembre para